Dixo Bailey presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y aquí estamos una semana más empezando nuestro segundo año. Vienen cosas interesantes, muchas historias, más sorpresas, de todo como en botica. Y nos vamos a nuestra sección La historia va al cine. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Y en esta ocasión nos vamos con la película Casablanca, porque me encontré con una fecha muy curiosa. El 29 de agosto nació Ingrid Bergman, sí, en 1915, su protagonista. Pero también el 29 de agosto murió Ingrid Bergman en 1982. Entonces pensé que venía el caso dedicarle unos momentos a esa película de Casablanca, que es un clásico de la historia de la cinematografía universal. Desde luego, los protagonistas, la trama y la música de esta cinta se convirtieron en íconos de la historia del cine. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman llenaron la pantalla y se robaron el corazón del público que la vio en su estreno en aquel año de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Casablanca fue dirigida por Michael Curtiz, que se convirtió en un clásico. Estaría entre las películas que debes de ver en algún momento de tu vida. Para quienes no la hayan visto, podemos decir que es un drama romántico situado en una de las principales ciudades de Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, en Casablanca. Y ahí tenemos nazis, refugiados, espías, mercenarios y de todo tipo de personajes que podrían encontrarse en esos momentos en esa ciudad. Y es ahí donde revive la gran pasión, la gran historia de amor que estaba inconclusa entre Rick Blaine, que es Bogart, e Ilsa Lund, que es Bergman, y que había terminado súbitamente en París tiempo atrás. Bueno, si quieren saber qué sucede con estos personajes, con el amor y la pasión, echen un ojo a Casablanca. Pero yo aquí rápidamente me quiero referir a uno de los grandes mitos. Aunque es del dominio público que una de las frases memorables de la película es "Play it again, Sam", o sea, tócala otra vez, Sam, cuando Bogart le pide a su amigo, el pianista negro, que interprete de nuevo As Time Goes By, lo cierto es que jamás dijo esa frase en la película. Chéquenlo si quieren. La frase que sí dejó para la posteridad es aquella maravillosa de "Siempre nos quedará París". Pero no se la dijo al amor de su vida, sino a un amigo muy bueno que tenía también allá en Casablanca. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Lugares con memoria. El próximo 4 de septiembre se cumplen 56 años de la inauguración de nuestro conocidísimo metro. La línea 1 del metro de la Ciudad de México está terminada. En esta ceremonia, los constructores entregan la obra a las autoridades y éstas se convierten en sus primeros pasajeros. Unos días más tarde, el señor presidente de la República inaugura oficialmente esta línea y recibe la gratitud y el aplauso del pueblo que lo rodea. Se cuenta que en su construcción influyó poderosamente nuestra doña, sí, María Félix. De hecho, ella siempre dijo que había sido un regalo de su marido, Alex Berger, y que por eso el metro era suyo.
María Félix estuvo casada con este famoso banquero, Alex Berger, más o menos de 1956 a 1974. Vivió con él algunos años en París y ella siempre decía con cierta nostalgia que deseaba que México llegara a tener un sistema de transporte colectivo como el parisino, es decir, un metro como el parisino. Y entonces, cuenta la leyenda que Alex Berger le dijo: tú que quieres tanto que tu país progrese y sueñas con eso, y eres tan farolona, y te gusta lo fabuloso, pues ahí te va un regalo. Y entonces Berger se convirtió en el intermediario entre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y del presidente Charles de Gaulle para obtener un crédito. Con ese crédito fue que comenzó a construirse el metro de la Ciudad de México. Por eso, tiempo después, María decía: el metro es mío, me lo regaló mi marido. ¿Cierto o no? Bueno, es un hecho que sí, Berger intervino. A estos niveles de... quiero hacer un metro porque te amo. No lo sé. Pero el punto es que el 4 de septiembre de 1969, el presidente Díaz Ordaz inauguró la línea 1 del metro, nada más en el tramo que iba de la estación de Chapultepec a la estación de Zaragoza. En los años siguientes continuó creciendo la línea y hoy tenemos uno de los metros más grandes y desafortunadamente más sucios y peor cuidados en la historia del mundo. Pero bueno, esperemos que algún día nuestro metro caiga en buenas manos y alguien decida poner orden. Ahora les recomiendo, queridas amigas y amigos, guarden este podcast porque como a Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno se le ocurrió quitar la placa original, la que decía que el presidente Díaz Ordaz inauguró el 4 de septiembre de 1969 el sistema de transporte colectivo, etc. En unos años ya no sabremos ni cuándo, ni quién, ni cómo fue inaugurado. Por eso, conserven, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y un abucheo generalizado para Claudia Sheinbaum, porque le quitó al metro una placa conmemorativa que no tenía nada que ver con la política. Próxima estación, Pantitlán. Estación terminal. Fin del recorrido. Ninguna persona a bordo. Por su atención, gracias. Y esta semana regresamos con un dato para ligar. Rápidamente, ya partimos del hecho de que ya se perfumaron, ya se rasuraron de arriba a abajo, todo está perfecto, muy limpios, muy higiénicos, lavado de dientes, todo, llegan al bar. En este caso, este dato para ligar es para que un hombre encuentre la pasión nocturna con una mujer, o bueno, con otro hombre, pero como está dedicado al sexo femenino, y ahorita verán por qué, llegan ustedes a su bar de confianza, a su barra preferida, piden un old fashion porque tiene que ser un poco sofisticado, hacen contacto visual con la mujer que ya les robó un suspiro para esos momentos, se acercan, saludan cordialmente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me puedo sentar aquí al lado? Y luego lanzan la pregunta al aire, como si estuvieran hablando consigo mismos, pero lo importante es que ella escuche. ¿Cómo definir a la mujer? Seguramente eso llamará la atención de su prospecta. Seguramente se les quedará viendo y entonces atacan. Sí, es la pregunta que en 1909 se hacía el Diario del Hogar. ¿Quieres saber cómo fue que el Diario del Hogar definió a la mujer? Bueno, te voy a contar. Pero primero, digamos salud. El Diario del Hogar estableció una curiosa descripción a partir de las ciencias naturales para definir a la mujer. Mira, el Diario del Hogar decía: geográficamente considerada, la mujer es una catarata que, como la del Niágara, nos asusta y nos atrae al contemplarla. Astronómicamente es un astro encantador rodeado como Saturno de un anillo de oro que gira en una órbita muy limitada. Físicamente es el poder legislativo que se impone al ejecutivo y partido constante de oposición. Magnéticamente es una brújula que sirve de guía al hombre en su peregrinación por el mundo.
Botánicamente es una hermosísima planta que produce a la vez flores y espinas, frutos dulces y amargos, dando aroma de vida y jugo venenoso. Zoológicamente es un lindísimo bípedo, a veces indomable. Y entonces, después de haber referido todo esto, le dices a la mujer que te quitó el aliento. No estoy convencido de estas definiciones, pero más bien me gustaría encontrar una definición esta noche a tu lado. ¿Aceptas? Salud. Como México, no hay dos. Se acerca el 1 de septiembre. Recuerdan que todos corríamos, o más bien nos daba mucha alegría, no que el presidente presentara su informe de gobierno, sino más bien porque durante muchos años fue un día de asueto. Pero hay que decirlo, el informe de gobierno es la gran mentira donde el presidente en turno o la presidenta habla de un país Que solo existe en su imaginación. La realidad nunca checa con su discurso o con el informe de gobierno. Lo pueden comprobar y no importa si es Claudia, López Obrador, Salinas, Calderón, quien sea, siempre nos pintaron y siempre nos pintan un país que no existe. Pero bueno, ¿de dónde viene esta tradición? El informe sobre el estado que guarda la administración pública pues prácticamente comenzó o se contempló desde la Constitución de 1824, cuando México adoptó la forma republicana de gobierno. Ahí quedó establecido que el día en que el Congreso iniciaba sus sesiones ordinarias, En este caso era 1 de enero. era el día en que el presidente tenía que presentarse ante el Congreso, y lo decía literalmente, a pronunciar un discurso. El primero que lo hizo en nuestra historia fue Guadalupe Victoria. Pasaron las décadas, las guerras y las invasiones, y con la Constitución de 1857 se reformaron algunos artículos. Ya no solamente era un periodo de sesiones, sino había 2 periodos de sesiones del Congreso al año. Obviamente, todos coludos o todos rabones, así que si había 2 sesiones del Congreso, pues debía haber 2 informes de gobierno. Cómanse esa, imagínense. Entonces, un informe de gobierno era el día 1 de abril, cuando iniciaba un periodo, y el otro era el 16 de septiembre, cuando iniciaba el otro periodo de sesiones del Congreso. Desde luego, para muchos era muy difícil llegar crudos al 16 de septiembre, ¿no? Al Congreso, esa mañana del 16 de septiembre, después de la fiesta de Independencia. Así que, con el paso de los años, los diputados decidieron cambiar la fecha del informe. Ya en la Constitución de 1917, nuevamente quedó un solo informe de gobierno por año, pero la Constitución dejó claramente establecido que con presentar el informe por escrito era más que suficiente. Nada más que, como nuestros presidentes son muy protagonistas, les comenzó a gustar ir al Congreso a dar el informe. Porque además siempre tenían a todo el Congreso de su lado. Aplausos, vítores, lo interrumpían 17 millones de veces por una frase que no tenía sentido, pero para aplaudir. Es decir, era el servilismo y la lisonja al más puro estilo de la 4T desde la época de López Obrador. Pero en aquellos tiempos primeros, pues fue sobre todo para el Partido Revolucionario Institucional. Todo iba normal, pero en 1950 todo cambió. ¿Por qué? Porque fue la primera vez en ese año que el informe de gobierno se transmitió por televisión. ¿Sí? El presidente era Miguel Alemán y su informe de gobierno era el 4º. Entonces, a partir de ese día, pues lo que era el inicio de sesiones del Congreso, que en todo caso tendría que ser el día del Poder Legislativo, pues no. Miguel Alemán lo convirtió en el día del presidente. Para los que son de mi rodada, es decir, por allá de los finales de los 60, principios de los 70, se van a acordar que ese día, para empezar, como les dije, era feriado. El informe se transmitía en cadena nacional por radio y televisión. Las actividades comerciales paraban, la banca cerraba, la televisión se enlazaba en cadena nacional para transmitir todo el mensaje. No había manera de escapar de eso. Y luego, las cámaras seguían al presidente. Una vez que terminaba,
para acompañarlo al Palacio Nacional, donde toda la clase política iba con el presidente a felicitarlo, el famoso besamanos. Muy bien, qué gran mensaje, nuevamente, qué gran mensaje de un país que solo existía en su imaginación. Y al otro día, ya para culminar, pues los diarios de circulación nacional publicaban el informe íntegro. Seguimos así el día del presidente, al menos hasta que llegó Zedillo, pero el gran cambio comenzó en 1988 porque los presidentes estaban acostumbrados a ir al Congreso y que les aplaudieran, los vitorearan, casi les mandaran besos y abrazos. Pero en 1988, luego del escandaloso fraude en el que participó uno de los paladines de la 4T, O sea, Manuel Bartlett Díaz, pues a partir de ese año comenzaron las interpelaciones en el Congreso. Entonces llegaba el presidente, primero a Salinas de Gortari, luego le tocaría a Zedillo y ya luego a los demás también. ¿qué sucedía? Pues la oposición empezaba a gritar, consignas, pancartas, silbaban, hasta que llegó a un acuerdo el Congreso para que los partidos tuvieran unos minutos antes de iniciar el informe para presentar su posición política, lo cual no aminoró tampoco las interpelaciones. Fue en el 2006 cuando prácticamente se murió el informe presidencial en el Congreso. Acuérdense que luego de la victoria de Calderón, porque no fue fraude, ese fue un invento del PRD de entonces, pues obviamente lo odiaron a Vicente Fox por todo lo que había hecho, el desafuero y demás, y entonces al presidente le negaron la entrada al Congreso. Era el último informe de gobierno de Fox y no lo dejaron entrar, pues entonces nada más dejó el escrito y se retiró. Luego dio un mensaje político en Palacio Nacional. Bueno, pues a partir de ese año ningún presidente volvió a dar un informe de gobierno en el Congreso. Fox, Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, y veremos si ahora Claudia lo hace, mandaban al secretario de Gobernación o algún otro secretario con el documento por escrito, lo entregaban al Congreso y luego ya entre cuates organizaban su pequeño informe de gobierno en un lugar amable para ellos, como podía ser el Palacio Nacional, en algunos casos el auditorio, pero pues ya sin riesgo de que les silbaran ni nada. Así que ya no es lo mismo de antes, se acabó el día del presidente, siguen mintiendo, siguen inventándose un país que no existe, pero bueno, ahora vamos con el primer informe de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo, los impuestos del pueblo, se le regresan al pueblo en obras públicas, en programas de bienestar. Se acabó la corrupción. No queremos ningún gobierno con corrupción en México. Eso es del pasado. Y para despedirnos, una sección que no tiene que ver con el entretenimiento, sino con el Congreso de la Unión. Circo, maroma y teatro. Y en esta ocasión es el Congreso contra Madonna. Acuérdense que allá más o menos por septiembre de 1993, incluso antes, se anunció que la gran artista Madonna, la gran cantante pop, la que todos conocimos en distintas épocas y distintos discos, anunció que venía a México con su tour Girly Show. Desde luego estaba basado en su disco de entonces, Erótica. Bueno, todavía no terminaban de pronunciar Madonna y de inmediato saltaron las buenas conciencias. Madonna era, según ellas, el peor ejemplo para los jóvenes, era un atentado contra los valores más sagrados de la familia, de la cultura nacional, de las tradiciones y todo lo que se les ocurrió. Grupos como Provida, por ejemplo, o la terrible Unión Nacional de Padres de Familia, iniciaron su cruzada para que el gobierno le cerrara las fronteras a la cantante que recorría el mundo con su espectáculo. Además, venía precedida por el escándalo que provocó, ¿se acuerdan?, aquella publicación de su libro titulado Sex un año antes. Entonces prácticamente venía a erotizar y a seducir a los jóvenes y las jóvenes que no tenían ni manera de defenderse. Gente que llegó a excederse. Decían que Madonna se masturbaba con un crucifijo en pleno escenario. Yo por eso compré mi boleto, pero a la mera hora no sucedió nada.
Prácticamente parecía que era la niña poseída por el diablo del exorcista, pero todo fue una campaña absurda y totalmente inocua. En esos años, los priistas mandaban en el Congreso, como ahora lo hace Morena, y como para ellos la presencia de Madonna era casi un asunto de seguridad nacional, pues obviamente le dedicaron tiempo en el Congreso de la Unión. Y fue el diputado Fernando Lerdo de Tejada quien subió a la tribuna del Congreso para hablar a nombre de un grupo de particulares que le habían entregado una carta con 30,000 firmas y a quienes Madonna les había quitado el sueño. ¿Qué fue lo que dijo el diputado Lerdo de Tejada? Por favor, escuchen esta barrabasada. Ha llegado la hora de que sea México quien exporte sus valores culturales al mundo entero y deje de ser, de una vez por todas, visto como depósito de basura social surgida de otros países. Es este el momento de mostrar con dignidad el orgullo de lo nuestro. Lo anterior nos obliga a reflexionar sobre espectáculos que nos denigran, al brindar forma abierta y, peor aún, pagándole a gente proveniente de subculturas extranjeras que, como Madonna, promueven los antivalores más agudos tales como el homosexualismo, el lesbianismo, las prácticas sodómicas, la vieja lucha generacional que busca enfrentar a padres contra hijos, la proclividad al vicio y las malas costumbres. Obviamente, los diputados de oposición se quisieron comer vivo a Lerdo de Tejada por imbécil, por conservador y por tonto. Alguno de los diputados le dijo en tono de burla que si también le iban a impedir la entrada de Michael Jackson o si prefería verlo a él que en vez de Madonna. Lo cierto es que al final ninguna protesta conservadora, ni la censura, ni los mentes cerradas de la ultraderecha mexicana tuvieron éxito y al final ganó Madonna. Sus 150,000 boletos vendidos era mucho más que las 30,000 firmas de las buenas conciencias y del diputado Lerdo de Tejada. Y esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.